Homer 21. Jeremías y Lamentaciones. En el avance de la cuenta del Homer que Dios manda, nos toca introducirnos al rollo del hombre conocido como el profeta llorón. El profeta que no convirtió a nadie. Y que fue el hombre de Dios que le tocó ver el cautiverio de la casa de Judá. El hombre que enfrentó a Fasur y cuyas palabras intrigaron a Nabucodonosor. El profeta Jeremías. 40 años predicó Jeremías, día tras día advirtiendo al pueblo las cosas terribles que se avecinaban por el abandono a la fe y por hacer caso a ministros apostatas. Advirtió y su advertencia se volvía una súplica al pueblo para volver a los mandamientos de Dios. El pueblo no hizo caso y fueron llevados cautivos a Babilonia tras ser conquistados por el terrible Nabucodonosor. Su general Arioc y el despiadado jefe de la guarda babilónica Nebuchararat, que comandaron el ejército que destrozó Jerusalén y el templo de Dios, saqueando los utensilios consagrados por Aarón. En la historia Jeremías desaparece. No hay rastros acerca de su muerte. Aunque todo parece indicar que murió en Egipto. Lo cierto es que murió sin un solo discípulo. Aunque Baruc pasó la mayor parte de su vida al lado del profeta. Lo cierto es que Baruc era su escriba más no su discípulo. A pesar de lo que pareciera un antecedente negativo para Jeremías, su nombre y su misión en la vida nos reflejan al Mesías. El nombre en original Yirmiyahu significa, al que Dios ha escogido. Pero también tiene otra connotación en original hebreo, el Señor arroja. Muchos de los sufrimientos que padeció Jeremías también los padeció Jesús. Por ejemplo, el ser azotado o ser arrojado en una cisterna. El libro de Jeremías abarca el periodo histórico de entre el año 627 y 580 antes de la era común. Jeremías predicó 60 años después de Isaías. Y el propósito de la predicación constante, apasionada y sufriente de Jeremías era el llamado al arrepentimiento. Pero no consiguió que nadie le hiciera caso. En términos prácticos, Jeremías pareciera ser el último esfuerzo de Dios por salvar a su pueblo del cautiverio y a la ciudad de su destrucción. Pero ante tanta indiferencia llega el momento en que Dios mismo le dice a Jeremías que ya no orase más por ese pueblo. El libro se divide en 5 partes. El capítulo 1. Es el llamado a Jeremías para que comience a profetizar las cosas que habrían de ocurrir al pueblo por abandonar la ley de Dios. Del capítulo 2 al 38. Trata el tema de la advertencia y exhortación de Dios a la casa de Judá. Del capítulo 39 al 45. Tienen que ver con las consecuencias de la misión de Jeremías. Persecución y sufrimiento al grado que Dios le pide a Jeremías que no se casara. Del capítulo 46 al 51. Son las promesas de restauración a la nación de Israel si vuelven a los mandamientos y el juicio de Dios para las naciones que agredan a Israel. El capítulo 52 es un extracto del segundo libro de los Reyes capítulos 24 y 25. El contexto histórico de Jeremías. Es la destrucción del templo construido por Salomón y el saqueo de los utensilios consagrados por Aarón. Lo cual sucedió cuando la maldad del pueblo estaba ya en su máximo nivel. Jeremías es el libro de la esperanza del verdadero predicador. Del que predica la verdad en contra de los falsos ministros que predican livianamente. Es este el libro del predicador que no se cansa de predicar que la gente vuelva a la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Y justo por eso la parte más trascendental del libro de Jeremías y donde está la máxima expresión de Dios para nuestro tiempo, está en el anuncio del nuevo pacto de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Adonai, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por otra parte, también nos encontramos que Jeremías es el autor de lo que se considera el Cotel de la Biblia. El libro de Lamentaciones. Escrito después de la destrucción del templo de Salomón entre el año 586 y el año 575 a.C., y es una compilación de expresiones de tristeza, lamento y angustia por la destrucción de Jerusalén. El propósito de estudiar el libro de Lamentaciones es el de guiarnos al arrepentimiento, y hacer conciencia de las consecuencias de desobedecer la ley de Dios y sus mandamientos. Básicamente, Baruc, el compañero de Jeremías, tomó las pláticas del profeta a manera de poesía hebrea y diseñó un acróstico del alefato hebreo muy profundo.
En el primer capítulo. En su idioma original son 22 versículos. Y cada versículo comienza con cada una de las 22 letras del idioma hebreo en orden. Lo mismo el segundo capítulo. El tercer capítulo. Son 66 versículos y cada 3 versículos comienzan con cada una de las letras del alefato hebreo en su orden respectivo. Y en los capítulos 4 y 5. Cada uno tiene 22 versículos y así cada uno comienza con la respectiva letra del alefato hebreo en orden. El libro tiene su origen en el momento dramático de que Jerusalén quedó destruida. Jeremías sube a un monte y desde ahí ve toda la desolación y comienza a llorar. Dice la Biblia que sus ojos parecían fuentes de agua. Pues lloraba desconsoladamente y comienza a hablar. Y de ahí sale el contenido del libro de las Lamentaciones. Es el día 21. Termina la semana 3. Faltan 29 días para la renovación del pacto Shavuot, Pentecostés.